Bienvenidos al podcast Leyendas de la Roma Antigua, historias de poder y revolución. En este podcast, los guiaremos en el descubrimiento de personajes extraordinarios que marcaron la historia de Roma desde la Edad Media hasta principios del siglo XX. Con un estilo narrativo que combina storytelling y reconstrucción histórica, cada episodio los sumergirá en los momentos más intensos de las vidas de hombres y mujeres que lucharon por el poder, defendieron sus ideales o desafiaron el orden establecido. Exploraremos las intrigas de una época turbulenta, llena de alianzas y traiciones, esperanzas y derrotas. Cada episodio está dedicado a un protagonista distinto y a su lucha personal, enriquecida con curiosidades, detalles menos conocidos y momentos decisivos. Esta es solo la primera de muchas entregas. Prepárense para adentrarse en el corazón de la Roma histórica, descubriendo cómo estos personajes dejaron una huella imborrable en la ciudad eterna. Stefano Colonna, señor de Roma y jefe de una de las familias más poderosas de la ciudad. Capítulo 1. Introducción dramática a la Roma medieval. Roma, la antigua capital del mundo, se alzaba majestuosa y decadente, atrapada entre las ruinas de su glorioso pasado y el fervor de las nuevas ambiciones medievales. Era una ciudad dividida, una arena donde el poder temporal y el espiritual se enfrentaban a diario en busca de dominio. Por un lado, las antiguas familias nobles, los Colonna, los Orsini y los Savelli, arraigadas en la grandeza imperial, luchaban por conservar su supremacía. Por otro, los papas y la Iglesia, guardianes de la fe y poseedores de un poder que iba más allá de los límites de Roma. En medio, los ciudadanos, a menudo atrapados entre los juegos de poder y las revueltas. Roma, en esa época, vivía suspendida entre la Edad Media y un futuro incierto. Sus calles estaban llenas de comerciantes, artesanos y nobles, todos compartiendo la incertidumbre y el miedo ante las constantes tensiones. Las calles deterioradas, los palacios semidestruidos y las imponentes ruinas del Coliseo y los foros romanos recordaban lo que Roma había sido y lo que, quizá, nunca volvería a ser. Las sombras de las antiguas columnas, los acueductos en ruinas y los restos de los emperadores fallecidos hacía siglos parecían hablar a los hombres, recordándoles que incluso el poder más grande estaba destinado a caer. Es en esta Roma donde comienza nuestra historia, entre sus callejones estrechos y puentes decadentes, entre los susurros de rebelión y los ecos de guerras pasadas, encontramos al protagonista de nuestra historia, Stefano Colonna. Era un hombre que llevaba en la sangre la herencia de los nobles romanos, con un corazón que latía por el poder y una mente tan afilada como una espada. Para él, el dominio de la familia Colonna no era solo una herencia que defender, era una misión, una vocación. Stefano había nacido y crecido en una familia que solo conocía la supremacía. Los Colonna siempre habían ocupado posiciones de poder en la Roma medieval, y Stefano había sido entrenado desde joven para llevar adelante la tradición. Su destino parecía ya escrito, convertirse en uno de los señores más temidos de Roma. Pero él era mucho más que un simple noble, era un guerrero, un hombre con una rara inteligencia estratégica y un hábil político. Stefano entendía que para mantener el poder no bastaba solo con la fuerza, se necesitaba carisma, astucia y la capacidad de dominar tanto a enemigos como a aliados. En Roma, sin embargo, nada era nunca sencillo. Su oponente más temido no era un enemigo de tierras lejanas, sino un hombre nacido dentro de sus mismos muros, Cola di Rienzo. Aunque de origen humilde, Cola aspiraba a restaurar la gloria de la República Romana, rebelándose contra los nobles y buscando devolver el poder al pueblo. Para Stefano, Cola era una sombra molesta, un idealista que minaba las bases de la sociedad nobiliaria y que amenazaba con desestabilizar Roma. Pero ¿quién era realmente Stefano Colonna, y cómo había logrado imponerse en un periodo tan turbulento? Su vida es una historia de ambición, intrigas y luchas sin tregua. Era un hombre que sabía cómo usar la fuerza para afirmarse y mantener el control, pero que también comprendía el valor de las alianzas y la diplomacia. No estaba exento de defectos, su sed de poder, el deseo de preservar la tradición nobiliaria y su rechazo a quienes amenazaban el orden establecido lo hacían tanto admirado como temido. Mientras recorremos las calles de Roma junto a él,
Casi podemos escuchar su respiración pesada, el sonido de su armadura, el susurro de sus ricas vestiduras. Oímos el murmullo de sus adversarios, el grito de rebelión que crece entre los ciudadanos y el peso de la historia que graba cada uno de sus pasos. Stefano Colonna era un hombre que, consciente de las responsabilidades de su nombre, se había impuesto la tarea de guiar a su familia hacia la supervivencia y la victoria, a cualquier costo. En este primer capítulo, comenzamos a descubrir quién era Stefano Colonna, un hombre capaz de infundir miedo y respeto, que veía en la Roma de su tiempo un campo de batalla en el cual dejar su huella. Roma, después de todo, era su herencia, y nada lo habría apartado de su propósito, mantenerla bajo el control de su familia. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre para proteger su poder? Capítulo 2. La familia Colonna y el poder nobiliario. Roma, en la Edad Media, no era una ciudad como las demás. Era un mosaico de poderes superpuestos, una intrincada red de influencias que se extendía desde los altos cargos religiosos hasta las casas nobiliarias. Y entre estas, pocas familias podían presumir de una presencia tan arraigada y poderosa como los Colonna. Sus posesiones se extendían más allá de las murallas de Roma, dominando campos y aldeas, mientras que dentro de la ciudad, los palacios Colonna se alzaban como símbolo de fuerza y prestigio. La familia era respetada y temida, sobre todo porque había demostrado en numerosas ocasiones que sabía gobernar con astucia, cuando era necesario, con ferocidad. Stefano Colonna pertenecía a este linaje. Criado entre muros adornados con escudos y rodeado de retratos de sus antepasados, había aprendido desde pequeño el valor del nombre que llevaba. Los Colonna no eran solo una familia, eran una institución, una fuerza que había moldeado Roma durante generaciones. Stefano respiraba esa historia todos los días y sabía que nunca podría ser simplemente uno más, estaba destinado a convertirse en un líder, un caudillo, alguien capaz de mantener y aumentar la influencia de su casa. Sin embargo, la familia Colonna vivía en un contexto histórico difícil, marcado por luchas internas y rivalidades despiadadas. Entre las casas romanas, la rivalidad con los Orsini era una de las más amargas y duraderas. Los Orsini, igualmente poderosos, aspiraban a destronar a los Colonna y a convertirse en los verdaderos dominadores de la ciudad. Esta rivalidad no se manifestaba solo a través de guerras y enfrentamientos, sino también a través de sutiles juegos de alianzas y complots. Cada fiesta, cada encuentro público, era una oportunidad para forjar nuevos acuerdos o para romper alianzas antiguas. La política de Roma era un verdadero laberinto de intrigas, y Stefano pronto aprendió a moverse en ese complejo entorno. Desde joven, Stefano Colonna comprendió que pertenecer a su familia era tanto una suerte como una carga. Ser un Colonna significaba tener acceso a riquezas y privilegios, pero también vivir bajo el peso de inmensas expectativas. Cada uno de sus actos sería observado, cada error amplificado, y cualquier signo de debilidad podría convertirse en un arma en manos de sus rivales. Para mantener el poder, Stefano debía demostrar no solo que sabía comandar, sino también que era un hábil político y estratega. Un episodio significativo que muestra la complejidad de las dinámicas familiares y la necesidad de actuar con diplomacia fue la disputa interna en el clan Colonna sobre la gestión de tierras y recursos. No todos los miembros de la familia estaban de acuerdo con Stefano, y él tuvo que mediar a menudo entre diferentes facciones internas, tratando de mantener la unidad sin alienar a sus primos y hermanos. Las alianzas eran fundamentales para los Colonna, que sabían bien cómo mantener el poder a través de matrimonios estratégicos. Cada matrimonio era un movimiento en el tablero político, una forma de fortalecer lazos con otras familias poderosas o de asegurar el control de tierras y recursos. Stefano también siguió esta tradición, casándose con una noble de otra casa influyente, consolidando así la red de alianzas que sostendría el poder de los Colonna en las décadas siguientes. En Roma, sin embargo, las relaciones nobiliarias nunca eran estables. Cada alianza era temporal, cada promesa un posible engaño. Stefano lo sabía bien y nunca confiaba completamente en sus aliados, sino que aprovechaba cada oportunidad para fortalecer su posición.
sabía que la fuerza militar de su familia no sería suficiente para garantizar la supremacía, era necesaria también la capacidad de jugar una partida a largo plazo, manteniendo siempre un paso adelante respecto a sus rivales. En su papel de jefe de familia, Stefano también debía enfrentarse a un nuevo enemigo, uno que amenazaba no solo su posición, sino todo el sistema feudal en el que se basaba el poder de las familias nobles romanas, Cola di Rienzo. Hijo del pueblo y animado por un fervor revolucionario, Cola di Rienzo soñaba con una Roma libre del dominio de las familias aristocráticas. Para Stefano, Cola era un peligro que debía ser eliminado. Un hombre que amenazaba con desmantelar el sistema en el que se fundamentaba la sociedad romana. Sin embargo, Stefano nunca se dejó intimidar. Para él, Cola di Rienzo representaba un desafío, pero también una oportunidad para demostrar su habilidad como líder. El conflicto con Cola se convertiría en uno de los episodios más emblemáticos de su vida, una lucha que pondría de manifiesto el carácter indómito de Stefano Colonna y su capacidad para resistir incluso en los momentos más difíciles. Mientras su poder crecía y su reputación se consolidaba, Stefano no podía evitar observar con preocupación el avance de Cola di Rienzo. Sin embargo, seguía creyendo que la tradición y la autoridad de los Colonna sobrevivirían. Así, Stefano Colonna continuaba recorriendo las calles de Roma, planeando nuevas estrategias, tejiendo alianzas y preparándose para lo que sería uno de los desafíos más arduos de su vida. Roma era su dominio, pero también su condena, una ciudad espléndida y peligrosa, que constantemente exigía pruebas de fuerza, astucia y resistencia. Capítulo 3. El carácter de Stefano y sus habilidades militares. Stefano Colonna no era solo un hombre de poder, era, sobre todo, un guerrero. En una época en la que la fuerza física y el valor en el campo de batalla definían el valor de un hombre, Stefano encarnaba el ideal del caudillo medieval. Criado entre caballeros y hombres de armas, había aprendido desde joven a dominar el arte de la guerra. No era raro, en esa época, que los hijos de familias nobles se entrenaran con espada y armadura desde pequeños. Para Stefano, sin embargo, el combate era mucho más que un entrenamiento, era una parte esencial de su identidad y de su visión del poder. Su fama como comandante hábil y astuto se consolidó a través de numerosas campañas, y pronto quedó claro que su destreza no residía solo en la fuerza bruta. Stefano era un hombre de extraordinaria inteligencia táctica, capaz de planificar batallas con una precisión y un cuidado en los detalles que a menudo le permitían anticiparse a los movimientos de sus adversarios. Se cuenta que, durante un enfrentamiento con una familia rival, Stefano logró rodear a las fuerzas enemigas, utilizando el terreno de manera estratégica para aprovechar cada ventaja posible. No obstante, Stefano no era solo un hábil planificador, también sabía inspirar a sus hombres. Su presencia en el campo de batalla era imponente, y sus tropas, conscientes de su valor, los seguían con respeto y lealtad. Su armadura resplandecía bajo el sol romano, y su estandarte, con el símbolo de los Colonna, siempre era visible en primera línea. Esta capacidad de liderazgo era fundamental en una época en la que el ánimo de los ejércitos podía marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Para sus soldados, Stefano Colonna era un guía, un símbolo de valor y resistencia. Uno de los episodios que mejor ilustran el carácter de Stefano y su determinación ocurrió durante el asedio de una fortaleza rebelde. Las tropas enemigas se habían atrincherado dentro de los muros, convencidas de que podrían resistir el ataque de los Colonna. Pero Stefano, con su típica resolución, decidió lanzar un ataque directo, poniéndose él mismo en la primera línea y demostrando que el valor no era solo una palabra para él. Se dice que, a pesar de la lluvia de flechas y las piedras lanzadas por los enemigos, Stefano continuó avanzando, liderando personalmente el asalto e inspirando a sus hombres a seguirlo sin vacilar. Otro rasgo distintivo de su carácter era la confianza en sus propios medios, unida a una especie de fatalismo que lo hacía casi indiferente al peligro. Stefano sabía que la muerte era una posibilidad concreta, pero eso no lo detenía. Al contrario, parecía alimentar su determinación y su frialdad en batalla.
Esta actitud le permitía mantener la lucidez incluso en los momentos más críticos y tomar decisiones rápidas y efectivas. En una batalla, la capacidad de no perder la calma y de razonar en frío es a menudo lo que distingue a un comandante mediocre de un gran estratega, y Stefano había aprendido a dominar esta habilidad con una naturalidad impresionante. Pero Stefano Colonna no era solo un combatiente, también era un político y un hombre de palabra. Sabía que la guerra no se libraba solo con la espada, sino también con la diplomacia. Muchas de sus campañas iban acompañadas de negociaciones y tratados, y Stefano era capaz de aprovechar la diplomacia tan bien como la fuerza militar. A menudo se sentaba a la mesa con sus enemigos, discutiendo condiciones y acuerdos que, al final, le permitían consolidar su poder sin necesidad de combatir. A pesar de su inclinación a la diplomacia, Stefano también sabía ser despiadado. Para él, las traiciones y las debilidades no eran tolerables, y quienquiera que se opusiera a la familia Colonna o amenazara a sus aliados corría el riesgo de sufrir sus duras consecuencias. En una ocasión, se cuenta que Stefano ordenó la ejecución de un grupo entero de rebeldes para desincentivar futuras insurrecciones. Su firmeza era tal que muchos, entre las familias rivales, lo temían y respetaban al mismo tiempo. El carácter de Stefano, por tanto, era una mezcla compleja de fuerza y estrategia, de carisma y brutalidad. Era un hombre que encarnaba a la perfección el espíritu de su tiempo, capaz de actos de gran generosidad y de venganzas implacables, de acciones que inspiraban admiración y de gestos que infundían temor. En una época de incertidumbres, Stefano Colonna representaba una certeza para sus aliados y una amenaza para sus enemigos. Su figura, imponente y carismática, continuaba dominando Roma, y su nombre resonaba en las salas de los palacios y en los callejones de la ciudad. En este punto de nuestra historia, Stefano ya es un hombre temido y respetado. Su reputación como guerrero invencible y líder carismático está bien establecida, pero los desafíos para él están lejos de haber terminado. Con la sombra de Cola di Rienzo creciendo en el horizonte, Stefano sabe que deberá poner a prueba todas sus habilidades para mantener el control de Roma y garantizar la supervivencia de su familia. La partida, para él, acaba de empezar, y cada movimiento será crucial para su destino y el de los Colonna. Capítulo 4. El enfrentamiento con Cola di Rienzo. Roma, en el siglo XIV, era una ciudad dividida y atormentada. Por un lado, estaban las familias nobles, poderosas e influyentes, que dominaban el territorio a través de feudos, riquezas y alianzas. Por el otro, estaba el pueblo, agobiado por la miseria, la corrupción y la injusticia. En esta Roma convulsionada, Stefano Colonna se encontró frente a una figura emergente e inesperada, un hombre destinado a transformar el panorama político de la ciudad, Cola di Rienzo. Cola di Rienzo, hijo de un tabernero, no provenía de una familia noble, pero su educación y carisma lo habían convertido en un líder natural para las clases más humildes. Con una visión idealista, Cola soñaba con una Roma renovada, una ciudad libre del poder de las familias aristocráticas y gobernada por principios de justicia e igualdad. Su figura comenzó a atraer a las masas, que veían en él un símbolo de esperanza y una oportunidad de redención. Stefano Colonna, que representaba todo lo que Cola quería abolir, se convirtió en su enemigo más representativo. El enfrentamiento entre Stefano Colonna y Cola di Rienzo no fue solo un choque de fuerzas, sino también un choque de ideales. Por un lado, Cola abanderaba un proyecto revolucionario, prometiendo justicia y reformas. Por el otro, Stefano Colonna defendía el sistema aristocrático y feudal sobre el cual su familia había construido su poder. Las tensiones comenzaron a crecer, y pronto los discursos encendidos de Cola inflamaron la ciudad, provocando manifestaciones y revueltas contra las familias nobiliarias. Uno de los eventos clave que marcó el inicio del conflicto fue la llamada promulgación de las leyes reformistas. Cola, investido con el título de Tribuno del Pueblo, había emitido una serie de decretos destinados a limitar el poder de las familias aristocráticas y proteger los derechos de los ciudadanos. Estas leyes buscaban reequilibrar el poder y reducir la influencia de las familias nobles como los Colonna.
Para Stefano, esas leyes no eran más que un ataque directo a su autoridad y a su familia. No podía aceptar que un hombre de orígenes humildes se atreviera a desafiar abiertamente el poder de los Colonna, y mucho menos que la población de Roma comenzara a cuestionar la legitimidad de su linaje. Las tensiones culminaron en un enfrentamiento abierto. Stefano, junto con otras familias nobles, organizó una resistencia contra el tribuno. Pero Cola di Rienzo, con el fuerte apoyo popular, logró infligir un golpe significativo a la autoridad de los Colonna, obligándolos a retirarse y a redefinir su estrategia. Este episodio representó uno de los momentos más humillantes para Stefano, quien se vio obligado a ceder terreno frente a quien consideraba un simple usurpador. La población de Roma celebraba, y Cola parecía haber logrado lo que hasta entonces había parecido imposible. Había quebrado el poder de una de las familias más poderosas de la ciudad. Sin embargo, Stefano no se rindió. Tras la derrota inicial, se retiró a sus fortalezas fuera de Roma, reorganizando sus fuerzas y buscando nuevas alianzas. Sabía que Cola di Rienzo no lograría mantener el poder por mucho tiempo, el entusiasmo popular era una fuerza inestable, y la opinión pública podía volverse rápidamente en su contra. Para Stefano, solo era cuestión de tiempo antes de que Cola cometiera un error, y él aprovecharía la oportunidad para recuperar el poder. Esa oportunidad llegó pronto. A medida que Cola di Rienzo intentaba consolidar su poder, comenzó a mostrarse cada vez más autoritario, tratando de controlar todos los aspectos de la vida ciudadana. El pueblo, que inicialmente lo había apoyado con entusiasmo, comenzó a verlo como un nuevo tirano. Los Colonna, atentos a cualquier señal de descontento, se prepararon para regresar a la ciudad y recuperar lo que habían perdido. Stefano Colonna, entonces, organizó una nueva ofensiva, reuniendo a sus aliados y preparándose para devolver Roma al control de las familias nobles. La batalla final entre Stefano y Cola fue feroz. Ambos sabían que estaba en juego mucho más que la simple conquista de Roma. Estaba en juego el destino de una ciudad entera y el futuro de toda una clase social. La lucha terminó con la victoria de los Colonna, quienes lograron restablecer su dominio sobre Roma y obligaron a Cola di Rienzo a huir. Cola di Rienzo regresaría años después, pero su estrella ya se había apagado. El conflicto con Stefano Colonna había marcado el punto culminante de su carrera, y, de alguna manera, su derrota había restaurado el antiguo orden. Stefano había demostrado, una vez más, que el poder de las familias nobles romanas no era fácil de quebrantar y que, a pesar del avance de las ideas revolucionarias, la aristocracia romana seguía siendo un pilar inamovible de la ciudad. Capítulo 5. La caída de Cola di Rienzo y el retorno al poder de los Colonna. La victoria de Stefano Colonna contra Cola di Rienzo no marcó solo la derrota de un enemigo. Fue un triunfo simbólico que restauró la autoridad de las familias nobles y del sistema aristocrático romano. A pesar del sueño revolucionario de Cola, que aspiraba a cambiar las estructuras de poder en la ciudad, Roma regresaba una vez más a manos de aquellos que siempre habían gobernado. Sin embargo, este regreso al poder no se dio sin dejar cicatrices profundas en la historia de la ciudad y en la vida misma de Stefano. Después de la huida de Cola di Rienzo, las familias aristocráticas y la Iglesia consolidaron su control. Stefano Colonna, como muchos de sus pares, era muy consciente de la necesidad de restablecer el orden, un orden que no podía tolerar nuevas rebeliones o intentos de subversión. Sin embargo, la derrota de Cola había sacado a la luz algunas verdades amargas, el descontento popular persistía, y el control ejercido por la aristocracia corría el riesgo de ser frágil si no iba acompañado de ciertas concesiones o, al menos, de una mayor atención a las necesidades del pueblo. La caída de Cola di Rienzo, no obstante, no marcó un final definitivo para él. Tras algunos años y con el apoyo del papado, Cola logró regresar a Roma y proclamarse nuevamente tribuno. Pero el clima había cambiado, los romanos ya no mostraban el mismo entusiasmo por su idealismo, y más bien, lo veían casi como un símbolo de inestabilidad. Stefano Colonna tampoco era el mismo,
Sus experiencias pasadas, las batallas libradas y las tensiones políticas habían dejado una marca indeleble. Para él, el regreso de Cola representaba una amenaza disminuida, una sombra del pasado que ya no tenía el poder de sacudir realmente los cimientos de su dominio. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Cola di Rienzo, en su último intento desesperado de reconquistar la ciudad, se encontró aislado y abandonado. Stefano y las otras familias nobles lo vieron caer definitivamente, esta vez a manos de aquellos que una vez lo habían apoyado. Con su muerte, se extinguió el sueño de una Roma libre del poder aristocrático. El pueblo, desilusionado y empobrecido, volvió bajo el control de las grandes familias, consciente ya de la implacable realidad de la política romana. Para Stefano, esta victoria final fue una confirmación de su poder y la legitimidad de su papel. Pero tras el triunfo, se escondía también un sentimiento de amargura. Sabía que había ganado no solo gracias a la fuerza, sino también a la crueldad y a su capacidad de adaptarse a las circunstancias. La política romana le había enseñado que el poder era una lucha constante y que la verdadera fortaleza residía en la capacidad de sobrevivir a cualquier adversario o ideal revolucionario. El retorno al poder de los Colonna fue celebrado, pero Stefano entendió que el mundo estaba cambiando lentamente. La resistencia de Cola di Rienzo y su mensaje de igualdad y justicia estaban destinados a resurgir, quizás bajo otras formas y en otros tiempos. Para Stefano Colonna, el significado profundo de aquella victoria y el legado de ese conflicto continuarían vivos como una advertencia, una lección sobre el verdadero significado del poder y el precio de la supervivencia en una ciudad como Roma. Capítulo 6. El final de Stefano Colonna y el legado de los Colonna en Roma. Con el ocaso de su época, Stefano Colonna vio desvanecerse también una parte de la Roma que había conocido y gobernado. A pesar de sus victorias y reconquistas, el conflicto con Cola di Rienzo había dejado marcas profundas en él y en su familia, haciéndolo cada vez más consciente de los límites del poder y de la fragilidad de las alianzas sobre las que se sostenía su autoridad. Con el paso de los años, Stefano empezó a reflexionar sobre su legado. ¿Qué quedaría de él y de su familia una vez que su tiempo hubiera terminado? Había logrado mantener el orden, restablecer la autoridad de los Colonna y enfrentar revueltas populares, pero la ciudad parecía destinada a ser presa de continuas luchas de poder y divisiones internas. Empezó a intuir que, por muy firme que fuera su mano, no podría proteger a Roma y a su familia de las fuerzas implacables del cambio. Hacia el final de su vida, Stefano intentó consolidar sus alianzas y fortalecer el patrimonio de los Colonna, consciente de que el futuro traería nuevos desafíos y que las generaciones venideras tendrían que defender lo que él había construido. Estaba especialmente preocupado por el destino de sus hijos, a quienes intentaba transmitir los valores y habilidades que habían guiado su carrera política y militar. Sabía que su nombre quedaría grabado en la historia de Roma, pero quería que sus descendientes continuaran honrando el poder y la influencia de los Colonna. Stefano Colonna murió con el peso de la historia sobre sus hombros, consciente de haber sido una figura central en uno de los periodos más turbulentos de la historia romana. Su nombre, asociado al de los Colonna, seguiría evocando respeto y temor entre los nobles y el pueblo de Roma. Pero con el paso de las décadas y el gradual declive de las luchas de poder aristocráticas, su figura sería recordada como la de un hombre que encarnó una Roma ya desaparecida, una ciudad donde el coraje y la crueldad se entremezclaban sin pausa. El legado de Stefano Colonna continuó vivo a través de sus hijos y nietos, quienes mantuvieron la influencia de los Colonna en Roma, pero también a través de los relatos y leyendas que comenzaron a circular sobre él. Cada vez que el pueblo recordaba las historias de Cola di Rienzo y su sueño de justicia, el nombre de Stefano Colonna resurgía como el símbolo de la aristocracia romana y su capacidad para resistir cualquier intento de revolución. La vida de Stefano fue vivida en los extremos, llena de luchas, alianzas y decisiones difíciles. Su nombre y su familia quedaron grabados en el tejido de la ciudad, un recuerdo imborrable de una época de contrastes y pasiones que continuaría influenciando Roma durante siglos. Capítulo 7.
La Roma post-Stefano Colonna y el impacto de sus acciones en el futuro de la ciudad. Después de la muerte de Stefano Colonna, Roma comenzó a transformarse. Las décadas siguientes vieron una disminución de los conflictos entre las grandes familias nobles y una reorganización gradual del poder. Aunque la familia Colonna continuó manteniendo su influencia, el escenario político cambiaba lentamente, marcado por nuevas alianzas, desafíos y, sobre todo, la intervención cada vez más evidente de la Iglesia. Stefano había dejado una huella profunda, un legado que guiaría a las futuras generaciones, pero también una ciudad sacudida por años de guerras civiles, revueltas populares y represiones aristocráticas. El conflicto con Cola di Rienzo había sido un punto de inflexión histórico. Fue uno de los primeros episodios en los que el pueblo romano intentó tomar el poder, exigiendo justicia, equidad y una Roma gobernada no por los nobles, sino por aquellos que vivían las dificultades diarias de la ciudad. La aristocracia, representada por los Colonna y por Stefano en particular, logró rechazar este intento, pero la memoria de aquellos eventos permaneció viva como un deseo latente de cambio. Las nuevas generaciones de los Colonna, aunque muy ligadas a las tradiciones aristocráticas, comenzaron a entender la importancia de no ignorar completamente las necesidades del pueblo. Los sucesores de Stefano adoptaron una política más equilibrada, forjando nuevas alianzas no solo con otras familias nobles, sino también con la clase media y el clero. Este nuevo equilibrio permitió a los Colonna mantener el poder durante varias décadas, influyendo en la política romana y fortaleciendo su papel en el ámbito eclesiástico. Muchos miembros de la familia comenzaron a ocupar posiciones de prestigio en la Iglesia, una elección estratégica que consolidó su influencia y les permitió evitar conflictos directos como los vividos por Stefano. Roma continuaba siendo una ciudad compleja y en constante evolución. La historia de Stefano Colonna y de Cola di Rienzo se convirtió casi en un mito, un relato que los romanos se transmitían como advertencia e inspiración. Irónicamente, el intento fallido de Cola di Rienzo de cambiar el orden establecido se volvió un símbolo de resistencia, y muchas generaciones posteriores encontrarían en él un modelo de lucha contra las injusticias. Con el paso de los siglos, el poder de la familia Colonna comenzó a declinar. La creciente influencia del Estado pontificio y los cambios sociopolíticos en Italia desplazaron el foco de poder de las familias nobles a instituciones más centralizadas y organizadas. Sin embargo, el legado de Stefano y su familia permaneció, visible hoy en los palacios, iglesias y monumentos de la ciudad. En conclusión, Stefano Colonna no fue solo un hombre de poder, sino también un representante de una época, un símbolo de la complejidad de la política romana y del destino ineludible de una ciudad siempre en lucha entre lo antiguo y lo moderno, entre tradición y cambio. Su historia y la de Cola di Rienzo revelan una Roma viva, en constante conflicto, pero también capaz de reinventarse. Y si Stefano representaba el pasado, su legado sirvió para preparar la ciudad para los cambios que llegarían en los siglos siguientes, transformaciones que dieron forma a la ciudad eterna que aún conocemos hoy.